Y por primera y última vez, tomaron una decisión prudente en un proyecto lleno de altibajos. Acudieron al lugar con cultura centenaria en materia de rascacielos, Nueva York. Estos son los hombres que se pusieron al frente de los equipos rivales. Ambos tenían una larga experiencia en construcción vertical, pero también tenían mucho que aprender sobre el estilo de trabajo malayo. El jefe de obra, Bob Pratt, estuvo a cargo de la Torre 1. Se corrió el rumor entre los ejecutivos de que se iba a llevar a cabo un megaproyecto y tendríamos que hacer las maletas y marcharnos a las selvas de Malasia para construir el edificio más alto del mundo. El rival de Pratt en la Torre 2 era el capataz John Dunsford. Estaba en Francia cuando recibió el encargo. Tienes que estar en Kuala Lumpur dentro de 2 días. Los dos hombres y sus familias se mudaron a Malasia para quedarse durante 6 años. El reloj presupuestario ya estaba contando el tiempo que les quedaba para terminar el proyecto. Pero se encontraron con que ni siquiera podían empezar. Chocaron con un obstáculo importante antes de vertir el primer cubo de hormigón. Había un problema con el subsuelo. Fue uno de esos momentos en los que sucede lo peor que te puedes imaginar. Los ingenieros descubrieron que nunca se había efectuado un estudio geológico de la zona. Se quedaron desconcertados. Necesitaban conocer con precisión la composición del subsuelo antes de empezar a trabajar. Se produjo un parón que costaba cientos de miles de euros cada día que se desperdiciaba. Los geólogos comenzaron a perforar cientos de agujeros en busca de muestras. Estaban buscando un lecho rocoso, algo sólido sobre lo que cimentar las enormes torres. Los resultados del estudio fueron desastrosos. Lo que descubrimos fue que no solo estábamos situados encima de piedra caliza descompuesta, sino que también al borde de un precipicio. En un lado del solar había piedra caliza sólida, pero el resto era roca blanda y quebradiza. Se hundiría bajo el enorme peso de 2 rascacielos de 88 pisos. Si los construían aquí, el suelo se inclinaría desigualmente hacia un lado y las torres se hundirían o se derrumbarían. El equipo podría terminar con las torres inclinadas de Malasia. Todo el proyecto estaba en peligro y el tiempo seguía corriendo mientras buscaban una solución. Tuvimos que renunciar a todas las ideas previas que teníamos, las olvidamos y concebimos algo diferente. La idea de Charlie Thornton era extremadamente atrevida. Propuso trasladar el edificio 60 metros sobre el subsuelo más blando. Parecía una locura, pero tenía un fundamento muy claro. Planificaron introducir una serie de pilares enormes a 120 metros de profundidad hasta llegar al estrato duro de debajo. Entonces podrían construir su propio lecho rocoso encima. Los edificios iban a colocarse encima de un enorme colchón de cemento. Estaban a punto de clavar las torres al suelo con los cimientos más profundos del mundo. La construcción comenzó por fin a principios de 1993. La obra de cimentación fue una tarea ímproba en sí misma. Si el hormigón se secaba desigualmente, el colchón se agrietaría y se debilitaría gravemente su capacidad para sostener el edificio gigante que tendría encima. Así que tuvieron que vertir todo el hormigón de una sola vez. Eso significó que hubo que vertir hormigón ininterrumpidamente durante 52 horas, una carga de camión cada 2 minutos y medio. Eran los cimientos más grandes de la historia de Malasia. La logística era abrumadora. A su cargo estuvo Charlie Chileya. Como nunca se había hecho antes, estábamos tan impresionados que nos pusimos a trabajar frenéticamente. Durante las primeras 5 horas todo marchó bien. Entonces llegaron las lluvias a Kuala Lumpur. El equipo tuvo que reaccionar con rapidez. Contaban con la lluvia, pero no a esa escala. Eran lluvias tropicales torrenciales. El hormigón podía mojarse demasiado. Parecía que iban a fracasar ante el primer obstáculo. El más ínfimo desnivel a nivel del suelo podía traducirse en un enorme dolor de cabeza a 450 metros de altura. A menos que se tomaran medidas urgentes, los cimientos quedarían destrozados. Al equipo se le ocurrió una solución dramática. Cubrieron el solar entero con una carpa del tamaño equivalente a 56 carpas de circo. Gracias al paraguas más grande del mundo, al final los cimientos se terminaron con éxito.
Nadie había vertido nunca tanto hormigón a la vez. Ese fue el primer récord que batieron las Torres Petronas. A principios de 1994, los equipos de ambas torres pudieron entrar en el solar y se inició la carrera hacia la cumbre. Fue una lucha encarnizada desde el principio. Nosotros salimos con ventaja. La Torre 1 se empezó primero. Bob Pratt empezó a trabajar en la Torre 1 con un mes de ventaja. Parecía que las posibilidades de John Dunsford de ganar el premio al edificio más alto se habían evaporado, pero se lo tomó con calma. No me decepcionó empezar con 30 días de retraso, era parte del plan. Y en 3 o 4 años de tu vida, 30 días no significan nada. Los constructores de ambas torres se encontraron con obstáculos desde el principio. Tuvieron serios problemas estructurales. Los primeros meses de trabajo fueron un desastre. Nada salía bien. Los plazos fijaban que había que construir cada uno de los 88 pisos en solo 4 días. Ellos estaban tardando 8. La rivalidad era cada vez más patente. Fue cuando empezamos a ser conscientes del tiempo perdido frente a la otra torre. La diferencia estaba clara. La Torre 1 de Bob Pratt estaba ganando a la Torre 2 de John Dunsford. Avanzaban a buen ritmo y empezaron a sacarnos ventaja. Fue muy emocionante. Podías echarte atrás y ver cómo se alteraba la silueta del cielo de Malasia de una semana para otra. La velocidad era vital para poder cumplir con la fecha límite, pero el más mínimo error podría debilitar la estructura del edificio y arruinar el proyecto. El equipo se vio obligado a utilizar una nueva técnica de construcción, lo que elevaba aún más el riesgo de equivocaciones. Nadie había empleado antes ese método para levantar un mega rascacielos. Un rascacielos normal cuelga de un marco de acero construido con vigas que soportan el peso del edificio. El acero hizo posible que se construyeran los primeros rascacielos. Es extremadamente fuerte, pero a la vez ligeramente flexible, algo muy necesario para un edificio alto. Pero la industria de acero malaya no estaba muy desarrollada y si se importaba se dispararía el presupuesto. Lo que sí había en Malasia era enormes cantidades de hormigón. Era la única forma de construir las Petronas. No solo serían el edificio más alto del mundo, sino también el primero construido con un material que nunca se había utilizado a esa escala. Se trataba de una tecnología sin probar. En lugar de un marco de acero para sustentar el peso del edificio, las Torres Petronas utilizaron un anillo de 16 pilares de hormigón unidos por vigas. Entre ellos tendrían que sostener 270.000 toneladas, 7 veces y media el peso del Titanic. Nadie lo había hecho nunca con hormigón. El hasta entonces edificio más alto de Malasia solo medía 250 metros. Las Torres Petronas iban a medir casi el doble. El hormigón convencional se habría desintegrado bajo ese peso. Los ingenieros de Petronas necesitaron una fórmula nueva: hormigón que funcionase como acero. No solo debía ser fuerte, sino también tener el grado de flexibilidad necesario para un edificio altísimo. Chicago es la cuna del rascacielos. Cerca de allí está CTL, uno de los laboratorios de pruebas de hormigón más grandes del mundo. El más mínimo cambio en la receta del hormigón podría causar grandes diferencias de rendimiento ante la presión. Y las Torres Petronas elevarían la presión hasta el punto de ruptura o incluso más allá. Y encima solo podían utilizar materiales que estuviesen disponibles en Malasia. Los ingredientes eran esenciales. Una pizca de más de algún material podría resultar desastrosa. En el laboratorio, los científicos llevaron a cabo pruebas con los ingredientes más básicos: grava, agua y cemento. Empezaron con la receta que conocían, utilizando materiales malayos en las mismas cantidades que se empleaban en Estados Unidos. Había llegado el momento